Bienvenidas y bienvenidos a los Juegos de Liderazgo. Hola, muy buenas a vos que estás aquí viendo el primer capítulo estelar de los Juegos de Liderazgo. Hoy tenemos a un invitado súper especial, una persona a la cual le tengo mucho aprecio y nos está visitando desde Puerto Rico. Y sin más, bienvenido Albert, un gusto tenerte por acá. Saludos, Jorge, y saludos a todos y a todas los que nos están escuchando hoy en este podcast. Para mí es un honor y un privilegio. Desde que me hiciste el acercamiento, para mí, tú dices que me admiras, yo te admiro a ti. Así que gracias por esta oportunidad y este privilegio. Un saludo muy especial a la gente hermosa de Costa Rica, los ticos, los ticas. Es un país que amo, que he estado, los he visitado. Amo su país, amo su lugar, amo su gente. Hay mucho para hacer y gracias por la oportunidad y el privilegio que me dan de poder estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Albert. Y aparte de eso, bueno, para que sepan, Albert ya ha estado por acá en Costa Rica, ya nos ha visitado, ya nos ha acompañado por acá. Pero hoy venimos a hablar de temas muy importantes, incluso él, bueno, tiene una carrera profesional extensa, pero parte de lo más importante es que él ha sido líder en diferentes procesos, en diferentes proyectos, incluso también como académico, y acaba de lanzar su libro sobre liderazgo, que más adelante hablaremos sobre esto, pero para comenzar con esta entrevista, con esta conversación tan bonita que vamos a tener el día de hoy, me gustaría que nos comentes un poco sobre cómo defines vos el liderazgo. Bueno, pues es un término bastante amplio que se define según el contexto donde estés ubicado. Partiendo de eso, me gustaría darte una definición concreta o prácticamente práctica, pero para hacerlo más práctico y concreto, cada cual va a definir liderazgo según el lugar donde esté ubicado y según la responsabilidad que se le haya sido otorgada. Entiéndase, los políticos van a definir liderazgo desde su contexto. Los académicos lo definirán desde su contexto, los eclesiásticos desde su contexto, al igual que los empresarios. Cada persona, según la responsabilidad que adquiere, comienza a definir este término que es liderazgo porque es un término amplio. Tú sabías que cuando buscas en Google, que quiero que todos buscamos en Google, existen más de 430 billones de resultados sobre este tema. Probablemente mientras me estás escuchando, de seguro tienes libros en tu casa, vamos al área de autoayuda, hay libros, si vamos a una librería, es un término bastante amplio, bastante complejo. Y antes de yo poder definir liderazgo, tengo que tener presente toda esta información y diferentes definiciones sobre los conceptos. Porque no solamente es liderazgo, este tema o esta lucha o esta ganas de poder definirlo, me toca en el aspecto cuando fui a hacer mi investigación doctoral. Porque yo quería hacer mi investigación, eh, mi doctorado en gerencia y liderazgo educativo. Entonces, al ser gerencia y liderazgo educativo, pues, ¿cómo definen liderazgo? Yo quiero ver cómo los estudiantes, al ser parte de una organización estudiantil, desarrollan sus habilidades de liderazgo. Entonces, me dicen, ok, espérate, ¿qué liderazgo? Entonces, ahora resulta que este tema es tan amplio que tiene diferentes estilos. Es decir, hay un estilo que es transformacional, hay un estilo que es situacional, hay un estilo que es el laissez-faire, hay un estilo que es el autocrático o autoritario. Entonces, cuando vienes a ver, hay diferentes estilos de liderazgo. No solamente hay estilos de liderazgo, hay teorías de liderazgo. No solamente hay teorías de liderazgo, hay líderes que establecen modelos de liderazgo. Entiéndase que es un tema tan amplio que yo digo, ¿por qué yo voy a escribir otro libro? Estoy casi seguro que probablemente 2 veces al día, y no quiero fallar en eso, esto me lo estoy inventando, o más, sale un libro de liderazgo. O sea que cuando vienes a ver, en todos los aspectos hay algo sobre liderazgo, pero me quiero enmarcar a uno de los gurús en el liderazgo, John C. Maxwell, muy reconocido, y es un modelo a seguir. Y él lo define de la siguiente manera. Liderazgo es influencia. Entonces, influencia, está bien, pero entonces, ¿qué es influencia? Y me voy a otra definición que establece otro gran amigo mío, Paul Boya, que más o menos es amigo mío, claro. Paul Boya, que él dice que influencia es el poder de hacer efecto en algo o alguien. Por lo tanto, si vos querés ser un líder, si vos querés definir liderazgo, tienes que darte cuenta que dentro de tu influencia, qué efecto estás siguiendo en algo o alguien. En algo entiéndase una organización porque ejecuta. En alguien porque le estás cambiando la vida. Así que pudiéramos, ¿verdad? De esa manera, pero sí quise darte esta introducción
tipo reina de belleza, donde probablemente te di varias contestaciones, pero no te especifiqué algo claro, pero te lo consumí en eso, ¿verdad? En el liderazgo que es influencia. Y ahora surge otra pregunta. ¿Qué estilo de liderazgo yo voy a utilizar? ¿Por qué voy a utilizar este estilo de liderazgo? ¿Y qué modelos de liderazgo voy a utilizar en mi contexto? Porque tú puedes usar un modelo allá porque es tu personalidad y yo puedo utilizar otro estilo acá porque es mi personalidad y entiendo según los valores y creencias que yo tengo, pues yo quiero trabajar de esta manera porque eso también envuelve la personalidad. Y por otro lado, si yo algún día o pronto cuando vaya a Costa Rica a dar un taller de liderazgo hay algo que no vas a ver en mi taller. Y es que yo no voy a hacer esta pregunta retórica y repartir el micrófono entre todos los compañeros y compañeras de la sala para que me defina el liderazgo, porque si vos haces eso, te das cuenta de que todos van a tener una definición de liderazgo y vas a encontrar la que define el liderazgo de una manera muy bonita. O sea, es tanto el tema que yo he sabido estar en talleres de liderazgo donde dan como 50, el tallerista pregunta, hay 50 definiciones y al fin y al cabo nos quedamos como que, ajá, ¿de qué hablamos? O sea que es una pregunta tan, que yo me atrevo a decir hasta retórica y que muchos han tomado licencia de cómo definirlo, pero a la hora de la verdad, quien define liderazgo sos vos. Eres tú mismo cuando vas a definir liderazgo dentro de tu contexto, dentro de tu realidad, dentro de tu disciplina, allí lo vas a definir. Puedes tener referencias, como yo te estoy contando aquí hoy, de especialistas de modelos, de estilo, y vas a desarrollar tu propio estilo de liderazgo. No sé si contesté tu pregunta o si quieres que aborde No. un poquito más. No, 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 súper claro, Albert. ¿Por qué súper claro? Porque es cierto, cada persona va a tener su tipo de liderazgo, lo va a aplicar a su manera, pero aquí tal vez algo importante y con la idea que me quedo es que una de las palabras importantes para vos dentro de esta definición es el tema de la influencia. Sí. ¿Cómo influyes en las demás personas? Entonces, cómo dirías, cómo definirías que la influencia es lo más importante? ¿En qué sentido? ¿Cómo es que esa influencia de verdad llega a transformar a las personas? Quiero que lo abordes desde ahí. Ay, bueno, ¿cómo yo logro transformar? Mire, partiendo de este aspecto, cuando escribí mi libro, me enmarqué en este mismo tema en dos estilos de liderazgo. Porque obviamente cuando, es que mi libro es un compendio de mi experiencia como líder estudiantil y mi experiencia como estudiante doctoral, donde hago una investigación en esta universidad puertorriqueña, a.k.a. also known as una universidad gringa, para poder obtener un doctorado en educación, que es un EDT. Es un EDT, no es un PhD, es un EDT. Un doctorado en educación para futuros administradores de educaciones educativas. En mi caso, pues yo quería investigar las organizaciones estudiantiles y cómo los estudiantes desarrollaban el liderazgo. Pero volvemos a la pregunta. Ok, ¿qué estilo de liderazgo? Entonces ahí, pues yo me enmarqué en dos, el liderazgo transformacional y el liderazgo de servicio. ¿Entiendes? En esos dos fue que me especialicé. Primero tu pregunta de influencia, ¿cómo yo logro transformar o cómo me aseguro de que una persona se transforme? Yo tengo que evaluar cómo el estilo de liderazgo transformacional yo lo estoy ejecutando. Entiéndase, si yo como líder, el estilo de liderazgo transformacional está enmarcado, y te lo quiero buscar aquí para no fallarte, en cuatro dimensiones. Y estas cuatro dimensiones, una de ellas es la estimulación intelectual. La estimulación intelectual, tú como líder, cada cuánto tú estimulas intelectualmente a tu gente, cada cuánto tú provocas que una persona a quien tú estás influyendo se desarrolle intelectualmente, adquiere una información, adquiere una definición. Si tú como líder no estás ejecutando esa dimensión dentro del liderazgo transformacional, no estás transformando, ni mucho menos estás influenciando. Otra, la influencia idealizada. Cómo esa persona, dentro del marco de transformación y dentro del marco de influencia, pues la persona en cierta medida ve en ti una persona a quien yo quisiera ser como tú en un futuro. No voy a ser como tú específicamente, pero hay unos dotes y unas características, unas habilidades y unas destrezas que tú tienes que a mí me gustaría asumirlas de alguna forma u otra. Porque si tú Claro. te das cuenta, tú eres el reflejo de alguien que influyó en ti. Y tú eres el reflejo de probablemente un líder a quien tú admiraste. Tú eres el reflejo de alguien que, o sea, y muchas veces estos reflejos se dan sin tú necesariamente practicarlo, sin tú necesariamente percibirlo o presentarlo. Simplemente estás escuchando algo y le admiras y te das cuenta en un futuro cuando alguien te dice, tú me acuerdas tanto a fulano de tal. No sé si te pasó, tú me acuerdas tanto a tu abuelo, que paz descanse, por ejemplo. Tú me acuerdas tanto a esta persona y tú probablemente esa persona sí compartiste con ella y asumiste esos roles
o esas características que es la influencia idealizada. Entonces, si tú como líder estás provocando eso en la gente, estás haciendo un buen trabajo también. En el Ok. campo, ¿verdad? Dentro de esa línea de la pregunta. La próxima, la motivación individualizada. ¿Cómo tú motivas no solamente un grupo, sino que tú motivas individualmente a la gente? Porque probablemente, como somos líderes, casi siempre hablamos de los contextos de que dirigimos un grupo, de que dirigimos un grupo de personas. Pero cómo cada una de esas personas se motiva y cómo tú ejerces esa motivación idealizada. Y obviamente la conciencia individualizada, donde cada cual desarrolle esa conciencia individualmente dentro de estas 4 dimensiones del liderazgo transformacional. Es muy profundo y no quiero que se me ahoguen porque me gusta ser claro, pero más detalles de estas 4 dimensiones del liderazgo transformacional lo abordo. Pero cuando tú ves eso en la gente a quien tú diriges, tú te das cuenta que tú estás transformando. Porque esa persona en un momento dado, probablemente tú no lo ves ahora, pero te va a agradecer algo que tú enseñaste a esa persona en un momento dado. Esto lo aprendí de ti. Y de momento, pues, ¿qué sabía yo? Simplemente en un comentario, simplemente en un chiste. Por eso es que uno tiene que también cuidarse, en cierta medida, Jorge, los comentarios que uno hace. Porque a veces el más efímero o el más sencillo comentario probablemente cambie todo. Yo siempre hablo del poder que tiene una sola cosa. Claro. Antes de grabar esto, yo creo que hay una sola cosa que una sola cosa puede transformar todo. Entiéndase, ahora mismo no estoy grabando con el micrófono por una sola cosa, que no tengo la energía para poder grabar el micrófono. Si tuviera la energía, una sola cosa, estamos hablando de una sola cosa, está todo aquí montado ya, tenemos internet, tenemos todo, pero una sola cosa me permite que yo utilice el micrófono que tengo aquí. Una sola cosa. Una sola cosa, tú no hubieses podido ejercer o dar este podcast si no tuvieras la conexión de internet o yo no tuviera conexión de internet. Una sola cosa. Si Claro. vos te vas a montar en un... Es que en Puerto Rico no usamos el vos, pero me encanta porque vos lo usas, así que lo tengo estudiado usar. Así que si hay algún puertorriqueño escuchándome, ¡ay, qué es tu voz! Mire, que me encanta. Si vos te quieres montar en tu vehículo y vos tenés una motora, ¿usas una llave para la motora? Claro, claro, uno usa la llave en la moto. Sí, La llave. Entonces, si vas a salir en la moto y no encuentras la llave, ¿puedes salir? claramente no. Obvio, Habría una que sola hacer cosa. habría que ser Es mecánico. una sola cosa. Y Claro, probablemente alguna cita, algún comentario, alguna acción, cuando menos tú te lo imaginas, probablemente tú piensas que cuando vayas a dar este podcast, este mensaje, la gente va a aprender un montón y probablemente lo aprendieron más de ti mientras te preparabas antes del podcast o después del podcast y las actitudes que tomaste, que aún durante lo que tú estabas haciendo. Entiéndase que probablemente aprendieron más de ti antes de que se lanzara el proyecto o que durante el proyecto. Entonces, una sola cosa tiene el poder. Yo me acuerdo que estaba en un auditorio, Jorge, y le pregunto, ¿cuántos tienes llaves aquí? Para traer ese ejemplo del carro. ¿Cuántos están utilizando llave ahora? Bien. O sea, en un momento dado, cuando algo se nos pierde, probablemente ahora mismo el pasaporte, para nosotros que estamos aquí en esta entrevista, no tiene importancia el pasaporte. ¿En qué momento va a tener importancia el pasaporte? claro, cuando se viaja. Cuando se viaja. Claro, Entonces, ahí es que va a tener importancia. Es más, durante el viaje tiene importancia simplemente cuando vamos al aeropuerto, cuando vamos a entrar a una aduana. Pero mientras, bueno, ya, simplemente un ponche, o sea, tanta lucha, tanta batalla. Ahora, vos imaginate que no encuentras tu tarjeta de crédito cuando vas a pagar. Vos imaginate que no encuentras tu pasaporte cuando tienes que utilizarlo, cuando tienes que enfrentar a la aduana. Todo, todo se transforma por una sola cosa, es el poder de una sola cosa. Entonces, partiendo de eso, de cómo me preguntas, de cómo yo influencio, o yo influyo, o yo genero en cierta medida una transformación en la gente, yo tengo que estar teniendo cuidado con todo lo que digo, cómo lo digo y por claro, qué lo digo. ¿Cómo motivo? Porque o sea, nuestra responsabilidad no es motivar a la gente, la motivación siempre es intrínseca. Yo puedo ser un motivador extrínseco, pero a la hora de la verdad, quien le toca salir hacia adelante sos vos o eres tú. O sea, yo te puedo decir, te escribo un libro, pero el que lo tiene que escribir eres tú. O sea, si vamos a un psicólogo o un consejero, el consejero nos va a dar todas las instrucciones que tenemos que hacer para solucionar un problema, pero el que le toca aplicar los consejos, aplicar lo que tiene que hacer, eres tú. Entonces, si tú no lo estás aplicando, no estás accionando, pues yo probablemente pude haber influido, pero si no lo hiciste, pues yo creo que no generé esa influencia, no generé esa transformación. Si yo te claro. estoy hablando de escribir un libro y tú nunca escribes el libro,
ya pequé. Ya hice esta aplicación, pero no estuve generando una transformación ni una influencia. Si yo Más siempre te bien, gustaba de que fueras a hacer un podcast, que es un claro, proyecto, y yo me doy cuenta, espérate, pues mira, sí, valió la pena. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque en esta experiencia de escribir el libro, o sea, los líderes siempre vemos el desarrollo del liderazgo en nuestra cotidianidad, en nuestra vida personal. Muchas veces los proyectos que implementamos son por nuestros valores o creencias, por lo que nosotros creemos. Y a veces cuando los otros días estaba en mi oficina, y en mi oficina, obviamente yo trabajo en la Universidad Interamericana en Bayamón, un recinto bastante grande, muchas actividades, yo me encargo de todas las actividades, o sea, de todas las actividades extracurriculares, por lo tanto tengo demasiada responsabilidad encima. Y de momento llega un estudiante a traerme unos documentos para el permiso de poder realizar una actividad por unas normativas o unos reglamentos que tiene la institución. Entonces de momento yo, "Ay, tanto documento, tanta burocracia". Y yo empecé a gritar. Entonces el estudiante viene y me dice, lo dije en la presentación de mi libro, pero Troche, vos decís en el libro que la burocracia es importante porque aún en la universidad, cuando vayas al campo laboral, te vas a encontrar el mismo proceso. Yo, vos leíste mi libro, yo, entonces, como que ahí te das ay, cuenta no. que quien menos tú te imaginas está escuchando tu podcast, está Más bien ahí, escuchando Albert, tu libro. hay Es- un punto importante que ahorita que estás mencionando, porque me acuerdo, bueno, para ponerse en contexto también, bueno, Albert es coach, él da conferencias, él brinda conferencias a diferentes públicos, y recuerdo que en una de tus conferencias mencionaste algo. A veces, una sola frase es lo que más recuerda un estudiante en un proceso de aprendizaje. Incluso que ahí mencionaste que vos recordabas a muchos de tus profesores por lo que te hicieron sentir, no por ah, todo lo que te dijeron. sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ahí Sí, yo creo no. que eso es importante y eso va de la mano con otro punto que me gustaría implementar, que es la asertividad y la empatía. ¿Cómo hacemos para influir en esto? ¿Cómo hacemos para que las personas, para que esa aptitud, esa habilidad que una persona líder tiene que tenerla o puede desarrollarla y puede tenerla, cómo es que se puede desarrollar? Hay muchas personas que no la tienen. ¿Cómo es que la pueden desarrollar? Bueno, el mejor desarrollo es viviendo, aplicándolo. Hace poco me entrevistaron. Yo estuve en una escuela, como muy bien mencionas, en una escuela de coaching. Entonces a todos los coaches, pues no, todos los coaches escritores nos citaron para poder hablar de esta nueva experiencia como coaches y escritores. Entonces la moderadora me dice, perdona que me ría, a ver, ¿y qué tiene que hacer esa persona que está lista para escribir y no sabe cómo empezar? Yo, pues que escriba ya, no se tiene que escriba ya, ¿qué esperan para escribir? Que escriba. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros nos queremos desarrollar, porque si tú no te lanzas, o sea el peor enemigo del progreso es la perfección. El peor enemigo del progreso es la perfección. Siempre queremos ser perfectos en todo. O sea, yo si fuera perfecto, o quisiera que esto se hiciera perfecto, un muy buen ejemplo de esto es que yo no te hubiese dado la entrevista ahora porque este micrófono no funciona. Pero dije, no, porque entonces probablemente, aunque se escuche no con la calidad que yo quiero, pues entonces el peor enemigo del progreso es la perfección. Entonces, si no se iba a dar esta entrevista, ¿cuándo te la iba a dar? Entonces, probablemente vos quieres escribir un podcast, vos quieres hacer un podcast, vos querés escribir un libro, quieres lanzar un proyecto, pero no te atreves porque quieres que sea perfecto. Y como todos queremos que sea perfecto, o tú quieres que sea perfecto, probablemente el proyecto no lo lance. Porque estás esperando que sea perfecto, estás esperando el momento oportuno. Cuando yo empecé mi podcast, bueno, este libro que se lanzó al principio, yo dije, ya, láncenlo, porque obviamente tengo que lanzarlo. Que si tenía mejores ortográficos, que le faltó un acento, una palabra, una coma, pero ya lo lancé y ya descubrí lo que faltaba, pero si no lo lanzaba, Claro. nunca voy a escribir un libro. ¿Sabes que 9 de cada 10 personas eh, dicen que quieren escribir un libro, pero solamente una de esas 10 escribe un libro? Solamente Imagínate. una. Y el 80% de la población ha dicho en algún momento dado en su vida, y tú has estado con gente así, que dice, ay, me gustaría escribir un libro. Entonces yo dije, pues mira, pues vamos a escribirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos evita? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? No, a ver, que yo quiero escribir un libro que tenga esto, que tenga lo otro. Pero entonces ya comenzaste por lo menos con el bojador. No, es que no tengo tiempo, pero es que ¿quién tiene tiempo aquí? Tú tienes las 24 horas que tengo yo. Hace poco una profesora, estaban hablando todos los compañeros, no, que la profesora escogió acá en Puerto Rico le llaman una sabática,
porque va a escribir un libro. Y yo, pero yo, yo no, yo no fui a tomar una sabática, ella tomó una sabática que hace como 6 meses para escribir el libro. Y yo nunca agarré, no me apunté en la sabática para poder escribir el libro, simplemente lo lancé ya. Que si tiene errores, pues ya. El podcast. Ahora mismo yo veo mi podcast y vos has estado en mi podcast. En mi Claro, podcast, antes yo no tenía un micrófono, antes yo no tenía esta plataforma. Al principio no tenía todas las plataformas que tengo ahorita, pero entonces si yo esperaba el momento perfecto, no, que me quiero comprar el micrófono buenísimo, que la interfaz es buenísima, tener la mejor plataforma, tener los mejores recursos, tener todos los likes o todos los views. Entonces, esos son los limitantes que te impiden a ti a tú poder lograr lo que quieres alcanzar. Entonces, en cierta medida, para tú poder desarrollarte, tienes que comenzar a lanzarte los retos. claro. Porque, entiéndase, yo quiero ser líder. Pues, ¿qué mejor ejemplo que ser líder que asumiendo posiciones de liderazgo? No, 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 no. Yo prefiero ser el académico que el de liderazgo. Entonces, ¿qué ejemplos puedes dar tú? En mi Claro. caso, yo estuve de presidente como 2 años de una asociación de exalumnos. He estado como a contar como en 15 o 20 juntas en mi corta edad de 34, 35 años. Entonces, ahora puedo hablar con cierta medida con una autoridad porque he vivido estas experiencias en diferentes organizaciones, que todavía me falta por vivir y todavía me faltan organizaciones, porque entonces ya la teoría se vuelve práctica. Entonces ya lo que leí en un libro veo cómo aplicarlo aquí. John C. Maxwell habla del líder de 360 grados, de 360 grados, el libro muy famoso de John C. Maxwell. Y él habla que el líder de 360 grados usa esta teoría de que el líder tiene gente por encima de él, a su alrededor y por debajo de él. Entonces, ahí tú te das cuenta cuando tú asumes una posición, probablemente de liderazgo, donde tienes una directiva internacional, vos eres de la directiva nacional, tienes gente en tu junta directiva y tienes gente que es parte de la asamblea, que es parte de esta organización. Entonces, ¿con qué autoridad yo iba a hablar de liderazgo si lo único que yo sé de liderazgo es de los libros y nunca lo he aplicado? Entonces, si Claro. te quieres desarrollar en algo en esta vida, ya sea en el liderazgo, ya sea en las comunicaciones, ya sea en algún tema en específico, comienza a practicarlo, no esperes ese momento perfecto. ¿Que quieres abrir un negocio? Ábrelo. O sea, de los que no hacen nada, no se ha escrito nada porque no han hecho nada. Se ha escrito de los que han hecho, even though o así hayan cometido errores, porque hablaron de los errores porque cometió un fracaso, pero qué lindo que ese fracaso te enseñó a ti a no hacer las cosas de una forma, pero entonces, ¿cómo vamos a aprender? ¿O cómo Claro. vamos a desarrollarnos? Y esto es parte del liderazgo. O sea, Sí. que te adentres a los proyectos, que comiences a lanzarte en proyectos, que comiences a escribir. Porque si tú Sí. no escribes, por ejemplo, y nadie ve lo que tú escribes, pues ¿quién te va a decir si sabes escribir bien o escribir mal? Yo llevo tiempo dando conferencias y dando coaching o whatever, pero yo tenía que lanzarme a dar las conferencias. Tenía que aprovechar cada oportunidad. Oportunidad en el origen etimológico, dentro de oportunidad, está la palabra puerto. ¿Y qué es un puerto? Un puerto tú embarcas o desembarcas. O sea, que aprovecha tu oportunidad que te da Claro. la vida. Entonces pasa el tiempo y de momento vienen los yo siempre he querido. Yo siempre he querido ir a Europa. A ver, ¿ya has cotizado algún pasaje o algún boleto aéreo para ir a Europa? ¿Ya has buscado los días, como dije en otro podcast, los días que tienes disponibles para irte para Europa? Yo siempre he querido, o sea, elimina los yo siempre he querido, porque probablemente el boleto aéreo tienes el dinero para pagarlo, no es tan complicado, o probablemente pudieras planificar y hacer tus ahorros para que vayas a Europa, porque si ese es tu sueño, y puedes tener esa experiencia. Y número dos, probablemente te toma un día. O sea, hace poco me fui yo para Corea y Taiwán con un amigo de botín. O sea, ¿qué nos Imagínate. impidía? No es que somos millonarios, pero obviamente busqué unos boletos aéreos bastante económicos, tenía el dinero, tenía 4 días de vacaciones, me fui un viernes, un fin de semana al trabajo, me despedí de todo el mundo, adiós, adiós, la semana que viene no vengo porque el lunes es feriado, el lunes llegué al trabajo como si nada, porque hay que esperar meses de vacaciones para poder irme al otro, bueno, yo que soy de Puerto Rico, vos sos de Costa Rica, o sea, es un vuelo de casi un fin de semana, yo me monté en avión el viernes, el lunes en la madrugada llegué a Corea, imagínate. Entonces ya Claro. viajé, ya el viernes estaba, ya el domingo estaba en Puerto Rico y el lunes llegué al trabajo como si nada. Entonces a veces la gente que se va a estos viajes larguísimos pues quiere sacar, no, que tengo que esperar por lo menos 2 semanas, 3 semanas. Y si te das cuenta, en una semana yo conocí todos los lugares turísticos y todo. O sea, nadie me puede contar cómo es Corea ni cómo es Taiwán porque aproveché el tiempo. Por lo Claro. tanto, volviendo a la pregunta que ha abundado demasiado, ya se me nota que he leído mucho ya.
en cierta medida, láncese. Si usted se quiere desarrollar, si hay algo que está en desarrollo, es algo que está vivo, algo que se está moviendo. Muévase, muévase. Yo siempre vivo en la filosofía de que si hay alguien que me va a contratar, o el jefe de mis sueños, o el productor de mis sueños, el productor que me va a lanzar a este gran proyecto donde vaya a viajar el mundo, etcétera, etcétera, si algún día va a mirarme, que me vea, que estoy aquí un domingo en mi día libre, grabando un podcast, que me vea que estoy sacando un tiempo fuera de mi horario regular, temprano en la mañana, contestando, grabando un podcast de Hablando de Liderazgo con Albert, porque probablemente es recurso, o sea, que me vean trabajando, que Dios, el universo, me vean que estoy trabajando por mi proyecto y no estoy esperando mi momento perfecto para poder alcanzar lo que yo quiero. Y Claro. esto no es nada del otro mundo, esto no es suerte, este es simplemente trabajo que cuando miras hacia atrás trae una satisfacción de que vos o tú has logrado algo. Mira, a ver si Claro. te gusta lo que dije, qué bello yo hablo, qué hablo bello. No, 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 pero eso que estás, Imagínate. eso que estás mencionando, Albert, es súper válido y es súper claro. ¿En qué sentido? Dos cosas. Bueno, con todo lo que estás mencionando, ¿verdad? Que una sola cosa puedas cambiar muchas otras. Y aquí es donde va de la mano incluso una frase que me gusta mucho, que es para iniciar no se ocupa nada, que es de lo que estás hablando. Y el otro punto es que también ahorita estabas mencionando que hay que lanzarse. Aquí, bueno, hay una que ahora se ha hecho muy famosa en redes sociales, principalmente en TikTok, que se llama la regla del despegue, contar uno, dos, tres y hacerlo, que es para el tema de para personas que procrastinan o algo, que es, ay, tal vez ahorita, y empiezan con el ahorita o el después, y entonces nada más dicen, ok, uno, dos, tres, pum, empezamos. Y yo creo que esto va de la mano también con esto que dices, o sea, por ejemplo, este viaje que hiciste con Corea, a Corea, o incluso con otros proyectos que tienes que estás desarrollando en ese momento o que ya desarrollaste, como el libro, que yo creo que también aquí hay un punto importante. Vos entonces, con toda esa experiencia que tienes, liderando diferentes tipos de equipos con perfiles diversos y tal, cuando hay algún momento en el que tienes que motivar a las personas, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo pregunto? Porque tal vez uno siempre se queda con lo que ve en ciertas veces que dígales que es el mejor equipo, dígales que pueden, dígales que son excepcionales, pero tal vez me gustaría que menciones qué otros tips, qué otros consejos das vos para poder motivar y que la verdad notes que la gente sí se motiva Bueno, con el ejemplo. con O el sea, yo ejemplo. creo que el mejor ente motivador, porque vuelvo y te digo, la motivación no es extrínseca, es intrínseca. O sea, a mí me llaman, ay, el motivador, pero quien se tiene que motivar eres tú, sos vos. Claro. Vos es que te tienes que motivar, porque entonces yo te puedo dar una frase muy bonita que está muy de moda y es fácil. O sea, yo vengo del campo eclesiástico, nacido, criado en la iglesia, seminarista, estudio la Biblia, whatever, o sea, que frase y retórica conozco y oratoria conozco porque comenzando desde versos bíblicos, comenzando desde frases muy bonitas, ya sea de Pablo Coelho, ya sea de frases que hoy día vos tenés acceso por el Google, que son muy interesantes y probablemente nunca lo habías visto de una forma y si te das cuenta, son frases que tú ya sabías o que vos las aplicas y de momento, ay, mira, no lo había visto desde ese punto de vista, ay, qué lindo, lo comparto en el Facebook porque es una frase muy bonita y le pongo la palomita y todo el paisaje y el tema, pero yo creo que la mejor manera que yo puedo motivar a la gente es a través del ejemplo. Es decir, cuando yo, como líder, con toda la agenda, yo llego antes que todo el mundo a la reunión, llego temprano a la reunión. Cuando yo dentro de toda mi agenda y dentro de toda mi situación, que pudiera estar enfrentando problemas personales, yo llego como si nada, qué mejor que el ejemplo. Porque a veces me dicen, ay, es que no puedo, porque no tengo vehículo. Ok, lo entiendo, pero yo tampoco tengo vehículo y llegué a la reunión, un ejemplo. O sea, yo llegué, busqué desde temprano, si sabía que iba a enfrentar ese problema, busqué desde temprano. O sea, el ejemplo, perdona que me siga, que me siga acá en Puerto Rico echándome la patada o la modestia. Qué mejor ejemplo que hoy me conecto con vos, aunque no funcione el micrófono, cuando probablemente dices yo, no, mire Jorge, hoy es mi día de descanso, y no sirve el micrófono, esperemos a otro momento. De momento, ¿cuándo va a llegar el otro momento? No lo Entonces, pues, ¿qué sabemos. mejor ejemplo que eso? Claro. ¿Qué mejor ejemplo? Y es que eso es algo que a mí me sorprende porque ese ha sido el mejor motivador. Cuando hay gente que probablemente digan, wow,
con todo lo que tú haces y escribiste un libro, ahora yo quiero escribir un libro. Porque yo hago simplemente una sola cosa. Yo tengo como 3 o 4 trabajos, y a eso le sumo que estoy haciendo otro máster, y a eso le sumo que siempre estoy viajando, y a eso le sumo que tengo como que dirijo o conduzco 3 o 4 podcasts, y sigo vivo, y sigo aquí como si nada. Ay, que eres una máquina. No, tengo, como dije ahorita, tengo 24 horas igual que vos. Claro. Tiene 24 horas. Ay, ¿cómo viste esta entrevista? Y yo, bueno, o sea, yo siempre trato de planificar mi tiempo y así estructurar mi tiempo. Si uno quiere crear buen contenido, uno tiene que escuchar buen contenido. O sea, si uno quiere escribir un buen libro, uno tiene que leer buenos libros. Si uno quiere hacer un buen podcast, pues uno tiene que escuchar buenos podcasts. Entonces, Claro. en ese aspecto, ¿qué yo hago? O sea, me ves a mí, en mi tiempo libre, ay, espérate, no. O sea, el baño para mí es sagrado. Es una de mis mejores escuelas, y perdonando la expresión. Si voy a tener el baño, a veces me tardo en el baño alrededor de 5 o 10 minutos, y es que 5 o 10 minutos leyendo un libro, y si me voy a bañar, tengo que estar escuchando un podcast. No, aunque me estoy bañando, tengo que escuchar el podcast. O sea, en mis viajes. Ahora mismo yo trabajo en la zona metropolitana, que es como decir, ustedes tienen el GAM, el GAM Okay. allá en Costa Rica, y yo bajo todos los fines de semana, bajo allá a San Juan o a Bayamón, y vengo a mi casa en San Germán. Ese tiempo de 2 horas en el carro, ahí escucho podcast, hago mis reflexiones, voy haciendo mis llamadas, escribo lo que pueda por el celular o por el móvil, porque obviamente no se puede conducir y hacer lo mismo, pero todo lo que yo pueda adelantar, para mí el tiempo es tan valioso. Entonces, que yo pueda demostrarte a ti que a pesar de todo yo hago que las cosas pasen o provoco que las cosas pasen o simplemente si no logré algo seguimos hacia adelante, pues es el mejor motivador. Porque a veces me he visto en las situaciones donde tengo estudiantes, y es el mejor ejemplo que te puedo dar, que me dicen, no, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que tengo demasiado trabajo, que tengo, bueno, pues usted, ¿cómo se está organizando y cómo está planificando su tiempo? Porque yo tengo demasiados proyectos encima y a mí no se me ha caído nada por simplemente planificar. Entonces, cuando tú ves que hay otra gente que hace trabajo igual o mejor que tú o más trabajos que tú te das cuenta que verdaderamente estás influyendo y estás motivando. Yo te puedo dar el ejemplo claro de un estudiante que me entrevistó, que fue yo quiero que tú seas la moderadora de la presentación de mi libro, porque yo veía cómo ella como estudiante tenía demasiada responsabilidad encima y ella no decía que no a nada y quedaba bien en todo. Y ella, inclusive, la escuché en una presentación y yo, chica, usted estructura todo. No, y cómo te digo, mi querido Jorge, el día de la presentación, el otro moderador no llegó. Cuando yo vi el libro de ella mío, el libro estaba todo marcado, todo, o sea, esa niña se estudió el libro antes de yo, y esta niña, ¿cuándo estudió el libro? Si se lo di la semana pasada. Cuando ya está estudiando, cuando ya es senadora estudiantil, cuando ya tiene este proyecto, cuando ella trabaja también, cuando ella, yo, pero ¿cómo? Entonces yo digo, mira, es el ejemplo. Y de momento fue tan, no. Cuando tú escribes un libro y ves a alguien que se sabe toda tu vida y como, ay, que lo escribí en el libro. Entonces ella me comienza a hablar de una organización y yo, ay, y aquí tú hablas de una organización. Y yo, ay, Dios mío, ¿de qué va a hablar? Y yo, wow. O sea, uno se siente también porque todas las preguntas que le hacían concernientes al libro, pues uno se da cuenta que si ella leyó el libro y por qué le llamaba la atención varias cosas. Y yo, wow. Pues ahí estoy viendo el ejemplo de que con mi estilo de vida y con mil que hacer, y probablemente inclusive ella me dijo, no, es que tu libro es un excelente motivador, porque ella ve que a pesar de toda la agenda que uno tiene como líder estudiantil o como líder adulto, pues uno cumple con todo, y esa es la mejor manera de tú motivar a tu gente, siendo el ejemplo, siendo el ejemplo. O sea, si vamos a limpiar una playa, es decir, hacer un servicio voluntariado que vamos a ir a limpiar una playa, y vos sos el presidente, no estés dando órdenes, sé tú el primero que te manche las manos. Porque entonces ahí tú vas a dar el ejemplo y vas a decir, diantre, pero si él lo hizo, que yo lo haga no es nada. Y si te das cuenta, esto es un modelo ahora que está muy de moda. Hoy día los políticos, hasta los políticos lo están utilizando, los que se follan las mangas y tú los ves que a veces lo hacen intencionalmente para la foto, pero hay otros que tú los ves con el ejemplo que lo hacen y te dicen, diantre, si él lo hizo, yo voy a tener que hacerlo también. Claro. O sea, que el mejor motivador es el ejemplo. Porque Claro. entonces cuando tú ves a alguien que a pesar de que probablemente tiene un familiar enfermo en la universidad, sigue dando lo mejor. Que probablemente tiene una situación económica, sigue dando lo mejor. Que probablemente no tenga vehículo y llegue a todas las actividades y aún en las actividades llegue a tiempo.
no tiene todos los recursos, pero sigue lanzando los proyectos y sigue escribiendo y sigue hablando y sigue aquí. Y cuando vienes a ver, wow, logró un montón. Pues ese es el mejor ente motivador. Y vos como líder, si quieres motivar, tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo. Y me voy a poner un poquito religioso acá, pero si vos conocemos a Jesús, él dijo que él vino para servir, no para ser servido. Entonces, si te das cuenta, las historias que se reflejan en estos 4 libros que están enmarcados en uno bastante reconocido como un compendio de la Biblia, él lo que hizo fue servir. Sea creyente o no, no quiero volver a estos religiosos, pero si te das cuenta, el ejemplo que él nos da es que él sirvió. Entonces, que hacía milagros, pero espérate, el término milagro es, vamos a trasladarlo, probablemente milagro es un término supernatural o sobrenatural, pero es un servicio que estaba dando a la gente. Entonces, si queremos utilizar un ejemplo, él comenzó por el ejemplo, porque ahí hay varias historias, demasiados modelos de liderazgo, pero no abordo ellos en el libro, porque mi libro no es un libro teológico, pero los ejemplos que él da es para que sus discípulos, que eran los futuros líderes, pues se le bajaran los humos porque ellos siempre querían las posiciones grandes o las posiciones altas. Y él dijo, no, esto no es así. Aquí el que quiera ser más grande tiene que ser un servidor, tiene que servir, o sea, tiene que dar el ejemplo. Y hoy día, lamentablemente, nosotros, y me incluyo, queremos más la posición, queremos más el título, y a veces se nos hace bien difícil y complicado dar el ejemplo. Entonces queremos motivar, pero no damos el ejemplo. Así que la mejor elemento o consejo que te pudiera dar, o reflexión que te pudiera dar, es que para poder ser un motivador, hay que ser un ejemplo. Bueno, Claro. vamos. No, súper bien. Albert, y ahí nada más tal vez me gustaría que comentes cuál ha sido el principal desafío o esa apuesta que has hecho en la que solo vos creías y al final sí dio resultados positivos. Ay, el podcast. Súper. Mira, ¿por qué el podcast? Cuando yo comienzo este proyecto del podcast, el podcast nace, al igual que muchos que me están escuchando o que tienen podcast, a raíz de la pandemia. Porque ya viene con la historia de la pandemia. Pues, ¿cuál es el problema? Que hablan de la pandemia, porque es parte de la historia. Entonces, yo siempre he querido tener un programa de radio. Entonces, como yo siempre he querido tener un programa de radio, pues entonces yo decía, ay, pero el programa de radio hay que buscar un auspiciador, hay que buscar una emisora, hay que sacar unos días en específico para ir a una emisora, hay que identificar los recursos, si no llegan los recursos. Entonces es un andamiaje, pero de momento veo que surge la pandemia, veo que hubo un momento donde habían hasta paris virtuales, donde la gente hacía Claro. unos y cada cual se conectaba y cada cual celebraba y todo era virtual. Y de momento comienza este auge de los podcasts, de las entrevistas. Y yo dije, ay, pues mira, déjame lanzar el podcast. Un día estoy con unos amigos y digo, yo quiero hacer uno que se llame Hablando de Liderazgo con Albert, que yo creía. Ah, me decían ellos, ay, qué mercadiable, wow, qué buen nombre. Muy sarcásticamente, en tono de burla. Y obviamente me mirió, pero yo dije, no, lo voy a hacer igual, no importa, lo dije acá, ya no vuelvo a compartir mi sueño. Comienzo a lanzarlo, probablemente al sol de hoy, no soy millonario ni monetizo todavía. Digo todavía porque probablemente llegue el momento en que ya monetice y ya deje mi trabajo y ya deje de estar escribiendo libros porque monetizo tanto por el YouTube. Pero en cierta medida, sí me he dado cuenta, mi meta era entrevistar 100 líderes, Jorge. 100 líderes. Y esto sale de John Maxwell, el experto en liderazgo. El experto en liderazgo, antes de asumir su primera posición de líder, él decidió entrevistar 100 líderes. Y él viajó por todo Estados Unidos antes de asumir el rol de líder o de pastor en una iglesia, si no me equivoco, en Indiana. Él decidió entrevistar 100 líderes. En mi caso, ya llevo alrededor de 130 líderes al sol de hoy mientras estamos grabando esto. 130 líderes. Wow. Entonces, cuando me doy cuenta, 130 líderes no estoy monetizando, pero te puedo decir que de esos proyectos, cuando me invitan a un lugar, no he monetizado, pero sí he ganado a través de las conferencias, porque cada vez que me invitan me dan unos honorarios o me dan un dinero, y muchos de los recursos que he invitado me han invitado a mí y ahí he generado los ingresos. Así que la gente me ha conocido por eso y probablemente ahora mismo en las estadísticas hay alrededor de 4.000 reproducciones a través de los podcasts. Y es un referente. Y yo creía mucho en este proyecto, que era yo, que era personal mío. Había gente, hay gente que se conecta, hay gente que no se conecta. He entrevistado 130 líderes y no sé si los 130 líderes solamente hay escuchado el de ellos o lo han regado la voz. Pero es un proyecto que yo lo lancé, me encargué yo mismo de producirlo. He recibido crítica, pero la crítica que he recibido
cuando me doy cuenta quién me está haciendo la crítica, porque tengo la confianza. El primero que me hizo la crítica del nombre, le pregunté cuando estábamos en una cena. Ay, y bueno, pues si yo me muero, ahí está mi podcast y está mi grabación. ¿Y vos qué estás dejando? Se quedó así. Después que se burló del nombre. Luego, otro amigo me da varias ideas de cómo hacer un podcast. Muy válidas, muy buenas, porque eres consumidor de podcast. Pero yo le contesté con otra pregunta. ¿Y tú qué podcast tienes? Ah, si no te... Ah, bueno. El día que vos tengas un podcast, que vos seas bueno y tengas tus views y tengas tus likes y monetices, pues vos me vas a decir a mí cómo hacer un podcast. Pero mientras tú desde las Claro. gradas me estés diciendo a mí cómo hacer un podcast cuando no estás en el field o en el campo, como diríamos, no me digas. Y lo mismo me pasa ahorita con el libro. Estoy velando a ver quién me va a criticar el libro, porque si lo critica un autor de libro, que se lo voy a aceptar y lo voy a asumir. Sí, ese sí, hace poco estaba hablando con alguien y yo dije, bueno, sí, eso sí es una crítica constructiva y la voy a aplicar. Pero si vos que ni tan siquiera has comprado el libro, me viera a decir cómo tengo que escribir, mira, no, el día que te escriba algo. Entonces, en ese aspecto yo creí en mi proyecto y pude ver, porque probablemente hay un pensamiento, un verso bíblico que dice, no nos cansemos de hacer el bien. A veces yo me pregunto, ¿por qué yo estoy grabando este podcast? ¿Por qué yo me levanto? Porque yo estoy detrás de alguien o buscando contenido para entrevistar a alguien. Cuando salga la entrevista un lunes y probablemente nadie la escuche, pero cuando tú vas caminando por un lugar y alguien te dice, ¡ay! Me encantó la entrevista que le hiciste a alguien. Cuando me grabo, y de momento hace poco estaba en la cafetería y cuando voy a pagar, alguien me menciona, sí, los líderes anecdóticos. Y yo, ah, ¿vos de dónde sacaste eso? Y dice, no, es que te estaba escuchando esta mañana en tu podcast. Y yo, wow. O sea que lo lindo de esto es que estamos ahora mismo grabando esto y yo mientras estoy grabando esto probablemente hay alguien que esté leyendo mi libro, alguien que esté escuchando alguno de mis podcasts, que hay alrededor de 150 podcasts en mi plataforma, alguien está viendo alguna de mis conferencias. O sea, mientras yo estoy descansando, hay alguien probablemente leyendo mi libro, estudiándome, que en cierta medida hay parte de mi historia que estamos dejando en el mundo. Entonces, en cierta medida, eso es uno de los mejores entes motivadores que pudiera decir que yo aposté a este proyecto y valió la pena apostar a este proyecto. Porque por ahí, pues, nos hemos ido, yo creí en él y seguimos creyendo en él. Así que si tienes un proyecto y ese proyecto es tuyo, tienes que lanzarlo porque esa idea más nadie la va a tener, solamente tú. Y Claro. si tú la tienes, pues tienes que aprovechar al máximo esa idea y como hemos dicho en todo este trayecto de esta conversación o este diálogo, acciona sobre ella, trabaja sobre ella, aplícalo, aplícalo y lánzate porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo llevo ya alrededor de 3 años en un podcast, he aprendido demasiado, he conocido gente hermosa y es un proyecto que tengo que cuando me van a llevar a algún lugar. ¿Y quién es Albert Troche? Albert Troche es el conductor del podcast Hablando de Liderazgo con Albert, entrevista a líderes, ahora es el autor del libro, posee un doctorado en educación, o sea que cuando vengo y me doy cuenta de todo lo que ha pasado hasta el sol de hoy, pues sí hay una satisfacción. Y eso es lo que me gustaría que la gente tuviera y que nos esté escuchando lo tenga también, una satisfacción de poder ver hacia atrás que sus proyectos los ha logrado, que ha alcanzado cosas que se propuso, que probablemente no está donde quiera estar, pero no está en el mismo lugar donde estuvo cuando aspiraba a llegar a algún lugar. No está en el mismo lugar de antes. Así que ese es el mejor proyecto motivador que pudiera dejarles saber que lo hagan, aunque este micrófono no funcione mientras sigo mirándolo y viendo la película como si funcionara. No, no, pero Albert, qué buen consejo, qué buen ejemplo de apuestas en temas de liderazgo que has hecho por vos mismo, ¿verdad? Y que han dado resultados muy positivos y que también dejan muchas enseñanzas para vos, como también para otras personas que te escuchan, que te ven, que comparten con vos. Ahí, ahora sí, para ya ir cerrando esta conversación que hemos tenido, que ha sido un gusto tenerte por acá, me gustaría que menciones cómo te encontramos en redes sociales, cómo encontramos tu podcast y dónde podremos adquirir tu libro. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Me tienen que escribir, buscarme en Instagram, que necesito seguidores en Instagram, Albert787. Si quieren alguna información sobre mí, Albert787 siempre el punto de referencia es mi Instagram, así que con el
simplemente de que me den un follow. Ahí mismo en el Instagram están prácticamente todos los accesos a las conferencias, al podcast, a los talleres, todo está resumido. Como diríamos, no es una página web, pero es la red social más accesible y pública que ahí me pueden conseguir y siempre estoy pendiente al DM o el mensaje directo. Así que me pueden buscar a través de Albert787 en Instagram. En YouTube estamos por Albert Troche TV, que es Hablando de Liderazgo con Albert. Ahí van a ver todas las entrevistas que he hecho, 120 líderes. Y obviamente en las plataformas de podcast, entiendas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas estas plataformas más de audio que de video. Probablemente hay algo muy interesante de los podcasts, que las reflexiones de Hablando de Liderazgo con Albert, las ediciones especiales, que son alrededor de 26 o 27, esto surgió cuando una de las entrevistas, una de las que iba a entrevistar no llegó, y ahí me inspiré, eso te da unos ratings. Los top 10, todos los top 10 que me hace los podcasts, son todos los de yo hablando solo. O sea, que la gente no les gusta mucho, según mi público, no son muy amantes de la entrevista, sino que les gusta escuchar a Albert Troche hablando solo, pero creo mucho que el contenido que traen mis invitados aporta mucho en cierta medida, y por eso es que probablemente, pues, al tener ese conocimiento que he adquirido de las entrevistas, pues, cuando hablo solo, pues a la gente le gusta esas reflexiones de 25 minutos o 30 minutos, que viene siendo muy buena cuando la gente lo escucha. Así que ahí me consiguen en Albert Troche por cualquiera de las plataformas, y obviamente en Amazon está disponible digital, y de igual manera, por eso es que lo dejé en Amazon, porque le puede llegar a cualquier parte del mundo, puede adquirir mi libro hablando de liderazgo para líderes y para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia. Es mi libro. O sea, que tengo el proyecto del podcast Hablando de Liderazgo con Albert, por eso es que de momento terminé hablando de liderazgo con Albert, y el libro Liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia, porque es para estudiantes, porque me enfatizo mucho en estos estudiantes o estas personas que están en la universidad o en la edad escolar, donde son parte de algún proyecto y no tienen un libro que les ayude en este manual de guía, y por supuesto los líderes voluntarios, solamente estudiantes. Ay, que yo no soy estudiante, necesito libro. Soy líder del Club Rotario de los Leones. Pues con más razón también lo necesitas, porque una profesora me dijo, no, Albert, la joya de este libro están los apéndices en la parte de atrás. La parte de atrás de este libro tiene unos modelos de cartas para solicitar auspicio, modelos de cartas para invitar un recurso, modelos de cartas para hacer algún survey. También hay un capítulo que se llama, mira, cada capítulo tiene un icon. Mira, no sé si Claro. lo puedes ver. Entonces, estas son las preguntas: cómo tú haces una investigación, comunicación, porque es importante que se comunique ideas, el cerebrito. O sea, Claro. ¿qué ideas puedes aportar como líder, o qué ideas necesitas para hacer que tu grupo o tus actividades sean buenas? La lupa, la investigación, las organizaciones, porque es importante el servicio, y por supuesto el corazoncito, que es el Claro. bienestar. Cómo el líder se tiene que cuidar para que pueda marcar la diferencia. Así que el libro Liderazgo para estudiantes y líderes que busca marcar la diferencia, mi más reciente proyecto, porque lo lancé en diciembre para aprovechar las ventas de Navidad. Felicidades. Uno ha tenido que aprender hasta de mercadeo. Los libros que tengo conmigo para poder repartirlos, pues ya no los estoy vendiendo, porque vienen unos lanzamientos y estoy esperando que la imprenta me lance otros, pero sí, Amazon pueden pedir todos los que quieran, y por lo menos si usted me está escuchando desde Puerto Rico, pues en la gran mayoría de las librerías de esta islita hermosa están disponibles. También se están acabando las librerías, así que estamos en ruta a hacer un bestseller, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición, como lo ha sido de mucha bendición a muchas personas. Así que aproveche y busque este libro, Liderazgo para líderes que buscan marcar la diferencia. Super, no, muchas gracias, Albert. Ahorita vamos a parar un poquito de contexto sobre estas imágenes, estos iconos que mostraba Albert, para los que estén escuchando. Ahorita, bueno, es que nosotros nos estamos viendo aquí, Ah, sí. pero para las personas que están escuchando, en la parte trasera del libro vienen unos iconos, un cerebro, una lupa, otros iconos que tienen que ver con todo lo que se aborda dentro del libro. Entonces, bueno, ya saben cómo adquirirlo, ya saben dónde encontrar a Albert, y también, y bueno, aquí también, ¿verdad? Dice el capítulo de Cada investigación. capítulo tiene un icono, ¿ves? Cada Cada capítulo tiene un capítulo. icono. Sí, mira qué bien. Cada capítulo tiene un icono, entonces bueno, ahí ya saben que es un libro súper provechoso que pueden adquirir en todas las plataformas y a través de los medios que ya nos menciona Albert. Y bueno, como siempre, muchas gracias Albert por contar con tu colaboración dentro de este capítulo de los juegos de liderazgo. Y también muchas gracias a vos que estás escuchando este capítulo inaugural, este episodio inaugural aquí en los juegos de el liderazgo. Muchas gracias y que tengan un excelente día, tarde o noche. Los juegos del liderazgo.